Bueno, vamos en esta tarde, Saludo, muy buenas tardes al... después de presentarles un cordial saludo a todos nuestros televidentes, vamos a continuar con este programa que está llegando por medio de este canal a muchos hogares, a muchas personas que por razón de su salud no pueden salir de casa, otros porque a esta hora están en la casa y lo quieren sintonizar. Y les voy a hablar hoy de una realidad que debemos vivir todos, y es el tema de la misericordia y del perdón. Todos debemos ser misericordiosos, y en la medida en que seamos misericordiosos, vamos a tener la capacidad de perdonar. La medida del perdón es el amor. Y para demostrar el amor hay que ser misericordiosos. Y el pasaje en el que se demuestra más, con más claridad, con más nitidez, con más vivencia, la misericordia de Dios y el perdón es en la parábola del hijo pródigo, que me voy a permitir leerla textualmente. Dice así: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la propiedad que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos a otro país, donde malgastó su dinero en una vida mala. Pero cuando ya lo había gastado todo, vino una gran escasez de alimentos en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Entonces se fue a buscar trabajo con un hombre de ese país, el cual lo mandó a sus terrenos a cuidar puercos. Y tenía ganas de llenarse el estómago con las algarrobas, pero nadie le daba nada. Entonces se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, le pediré perdón y le diré que ya no soy digno de llamarme su hijo, que me trate como a uno de los trabajadores. Se levantó y se puso en camino y regresó a la casa del padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a encontrarlo y lo recibió con abrazos y besos. Entonces el hijo le dijo: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y calzado en los pies. Traigan el becerro engordado y mátenlo. Vamos a comer y a hacer fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzaron a hacer fiesta. Entretanto, el hijo mayor estaba en el campo, y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los muchachos y le preguntó qué pasaba. El muchacho le dijo: es que ya vino tu hermano, y tu padre mandó matar el becerro engordado porque llegó bueno y sano. Pero el hermano mayor se enojó y como no quería entrar, su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Y él le dijo a su padre: tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca, pero jamás me has dado siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Y ahora llega este hijo tuyo que malgastó tu dinero con mujeres y
matas el becerro engordado y haces fiesta. Entonces el padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero ahora es muy justo hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. En este programa, Conociendo a Cristo, estamos hoy enfatizando, descubriendo cada vez mejor la infinita misericordia de Dios. Vemos reflejada esa misericordia en esta parábola del Hijo Pródigo. ¿Qué es una parábola? Una parábola es como un cuento. Nuestro Señor hablaba en parábolas para que la gente le entendiera. Él le hablaba a gente sencilla, a gente que no tenía mucha preparación científica. Entonces Él les hablaba con comparaciones, con cuenticos, diríamos hoy. La parábola es como un cuento. Esto en la realidad no ha ocurrido. El Señor utiliza esta figura para demostrarnos su infinita misericordia y para hacernos ver la realidad de los cristianos. ¿Cuántas veces uno como cristiano se siente insatisfecho, siente que no está haciendo lo que debía hacer, siente que podría hacer más, otras veces siente desaliento, siente desánimo, otras veces se aleja de Cristo por el pecado? Esa realidad nos la está mostrando esta parábola. Este hijo todo lo tenía con su padre, nada le faltaba, estaba en la casa paterna, tenía el amor de un padre bueno, tenía lo necesario para vivir dignamente. Pero como dice un refrán, a veces lo gordo hostiga, entonces se llenó, nada le agradaba y le propone a su padre, padre, ¿por qué no me da la herencia que me corresponde? El papá como buen padre, como un padre bondadoso, misericordioso, les reparte los bienes. ¿Qué hace este hijo menor? Se va de la casa, no sabe lo que deja, no se imagina, cree que va a ir a una vida mejor, cree que va a estar mejor donde va a llegar y le ocurre todo lo contrario. Mientras tiene plata, le va muy bien, que eso lo vemos también en el mundo de hoy. Cuando uno tiene platica, le sobran los amigos, le sobran las amistades, le sobran los interesados, pero cuando lo ven ya sin nada, todo lo van abandonando. Eso le pasó al hijo pródigo. Cuando ya gastó toda su platica y pasó, dice la parábola, pasó bien, entre comillas, porque no era pasar bien, pero él pensó que había pasado bien. Le viene la desgracia, le viene la miseria, le viene la escasez, le viene el hambre. ¿Qué hace? Se pone a buscar trabajo. Lo contratan para cuidar unos cerdos. Y anhela, dice el texto sagrado, comer de las algarrobas que le echaban a los cerdos, pero no se lo permitía. Él tocó fondo. Él se dio ese paso de lo necesario a la escasez, de la abundancia a la escasez, de la plenitud a la miseria. Entonces, tiene un pensamiento. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? ¿Qué es lo que yo he hecho? ¿Por qué he hecho esto? ¿Qué me pasó? ¿Por qué desprecié el amor de mi padre? ¿Por qué desprecié las bondades de mi padre, los cuidados de mi padre, las caricias de mi padre, el amor de mi padre? ¿Por qué lo dejé?
aquí me muero de miseria. Toma la decisión y la cumple. Se levantó y se fue, preparó un discurso para decirle al papá cuando llegara. Le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a los peoncitos, a los empleados. Pero el padre, y va y repite ese discurso, cuando llega donde el papá, que lo ve de lejos asomar y se va a encontrarlo, el papá no lo recibe con un regaño, no lo recibe con una cantaleta. Se echa sobre sus hombros, lo abraza, lo besa, y él comienza el discurso que había preparado. Padre, yo no soy digno de llamarme hijo tuyo. El papá no lo deja hablar. Ahí mismo llama a los criados y le dicen, vaya, traigan el novillo más gordo, lo vamos a matar para que hagamos fiesta, pónganle anillo en su dedo, pónganle vestido nuevo, pónganle zapatos, que viene como un harapiento, báñenlo, arréglenlo bien, que vamos a hacer fiesta. Esa es la realidad de un Dios Padre con el pecador arrepentido. Nosotros muchas veces nos alejamos de la casa de nuestro Padre Dios por el pecado. Buscamos la felicidad, creemos encontrarla en el vicio, creemos encontrarla en el placer, creemos encontrarla en las riquezas, y la vida nos demuestra que no es así. Vemos el vacío interior de tantas personas que tienen dinero, que tienen placeres, que tienen comodidades, pero hay una nostalgia, un vacío, una necesidad de Dios. ¿Y cuántos hacen e imitan a ese hijo? Se levantan, vuelven a la casa del Padre, se arrepienten, acuden al sacramento de la reconciliación, con humildad reconocen su pecado, y el Señor, que es lento a la ira, que es rico en piedad, que es misericordioso, los acoge con ese cariño, con esa bondad, y hay fiesta. Por eso dice el Evangelio que hay más fiesta en el cielo por un pecador que hace penitencia que por 99 justos que no necesitan de ella. Esta segunda y última partecita de este programa de Encontrando a Cristo, Buscando a Cristo, voy a referirme un poquito al perdón. La misericordia y el perdón van de la mano. ¿Por qué el Señor es misericordioso? ¿Y por qué nos perdona? Porque la misericordia lleva al perdón. Y se perdona cuando hay amor. ¿Por qué Dios nos perdona con tanta facilidad? No nos perdona una sola vez. ¿Cuántas veces nos hemos confesado nosotros en la vida? ¿Y cuántas veces nos han dicho, no, ya no tiene derecho a perdón? Nunca. Siempre encontramos la misericordia de Dios en la persona del sacerdote en un confesionario, impartiéndonos el perdón de Dios. Yo te absuelvo, yo te perdono. Volvemos con las mismas, volvemos a caer, volvemos a pedir. Nos repiten, yo te absuelvo, yo te perdono. ¿Por qué nos perdona Dios? ¿Y por qué nos perdona tantas veces? Porque nos ama infinitamente. La razón del perdón es el amor. El camino para aprender a amar se hace perdonando. Quien desea crecer en el amor lo logra viviendo el perdón. Perdonar es el camino de la liberación. El que realmente se libera es quien perdona, echando fuera de su alma todo rencor y la venganza que solamente lo envilece y lo consume. Cuando uno perdona, se libera de unas cargas negativas extraordinarias. ¿Por qué nos da tanto trabajo perdonar? Porque no amamos de verdad. Hay que perdonar a pesar de tener razón. Hay mil justificaciones a veces para no hacerlo. Es que yo no estaba provocando, es que yo no estaba buscando esto, es que me hizo esto o aquello. Siempre buscamos, el mecanismo de defensa sale a buscar la disculpa, a buscar nuestra justificación.
Y el Señor en su palabra, en esa bella oración que nos enseñó, que es el Padre Nuestro, nos dice, perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos. ¿Cuántas veces rezamos el Padre Nuestro? Mínimo 3 o 4 veces en el día. Y le decimos eso al Señor. ¿Será que lo hacemos con sinceridad o será que estamos como una campana que retiñe, que suena? Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Sí estamos perdonando? Pues eso es simplemente una fórmula ahí que no tiene sentido. Perdonar cuando te han ofendido y humillado, así se manifiesta la grandeza del corazón. Solamente el que ama auténticamente puede decir, perdono de verdad. Deja hoy tus rencores, deja ese recuerdo que anhela ver al que te ha ofendido de rodillas pidiéndote clemencia. ¿Serías capaz de perdonar a ese amigo que te traicionó o aquella ofensa de quien tú creías no te podía fallar? ¿Serás capaz de llenar tu alforja de amor y olvido y salir al encuentro con lo único que le puedes ofrecer? Tu perdón. ¿Quién no puede dar el perdón? Eso está en nuestras manos. A veces no podemos dar plata, a veces no podemos dar un objeto material, a veces no podemos dar muchas cosas, no podemos darle la salud a otra persona, no la podemos resucitar, no tenemos ese poder que tenía Cristo. Pero dar el perdón sí lo podemos hacer. Eso sí está a nuestro alcance. Y agregarle a ese perdón una cantidad de detalles, una sonrisa. ¿Qué nos cuesta darle una sonrisa a una persona? No solamente al amigo, sino al enemigo, al que nos ha hecho mal. Y el Evangelio es muy claro, y con esto termino estas reflexiones de este programa. El Evangelio es muy claro cuando dice, ¿qué mérito tenéis? ¿Qué gracia es hacerle bien al que le hace bien a usted? ¿Qué gracia es hacerle usted un favor al que le ha hecho un favor a usted? ¿Qué gracia es ir a llevarle un regalito a una persona porque le dio un regalito a usted? Eso no tiene ninguna gracia, eso no tiene ningún mérito. ¿Qué gracia es eso? Pero lo que sí tiene gracia y tiene la característica del amor sincero y del perdón es hagan el bien al que os hace el mal. Bendecid a los que os maldicen y persiguen. Haced el bien al que os hace el mal. Muchas gracias y una buena